Ok, chicos, bueno, vamos a hacer otro video de los asíncronos. Este video nos va a servir precisamente para lo que vimos en clase, pues para dar una idea de los requerimientos para los análisis, diseño y simulación. Como lo vimos en las sesiones, en, en la sala de computación, pues bueno, lo importante para nosotros es entender los requerimientos, pues precisamente esta intención de cómo es que vamos a llevar a cabo el modelo matemático de nuestros circuitos electrónicos para representarlos en modelos am, computacionales. Sabemos que hay pues ya actualmente una gran variedad de diversos simuladores, diferentes fabricantes, diferentes marcas, y cada uno de ellos nos va a ofrecer ciertas particularidades dentro de su entorno, de sus capacidades de cómputo para solucionar ciertas eh, necesidades para ofrecernos como herramienta de, de diseño y depuración en el área de la electrónica. Bueno, vamos a hablar prácticamente de estos primeros 5 puntos, que es la construcción del modelo para ser susceptible a ser introducido en una computadora, la introducción del modelo ya a la computadora, obviamente en un lenguaje apropiado o propio, el diseño del experimento y la aplicación del modelo computarizado, el estudio y el análisis de los resultados, obviamente ya hicimos algo dentro de la computadora y probablemente ya con estos resultados de lo que esperábamos y de lo que no resultó o de lo que esperábamos y resultó, pues bueno, podemos hacer una implantación ya sea de control de alternativas o podemos comenzar a jugar con lo que se conoce en el software como esta depuración, ¿no? Esta depuración de código, en nuestro caso sería una depuración pues de criterios de diseño y criterios prácticos para poderlo llevar a la realidad o que nuestro experimento sea lo más cercano a la realidad con componentes ya reales, comerciales, de ciertas marcas, de ciertos fabricantes. Bueno, vamos a comenzar. Ya habíamos hablado sobre estas fases que tienen que ver sobre pues el diseño, la implementación, en particular con cada uno de ellos. Y pues llegamos a la conclusión que si yo quiero analizar, diseñar y simular un circuito electrónico para posteriormente llevarlo a cabo de manera real, o al revés, a lo mejor lo llevé de manera real y en su momento pues no entendí el resultado que me estaba arrojando, pues bueno, pues puedo hacer uso del simulador pues para poder intentar saber qué fue lo que sucedió. Bueno, entonces tenemos entendido que todos al final de cuentas van a interactuar entre todos, entonces pues podemos decir que es una mezcolanza, ¿verdad? Entre estos conceptos. Vamos a ver. Cuando hablamos de construcción del modelo que es susceptible a poder ser introducido a la computadora, pues obviamente estamos hablando de diseño teórico y del diseño práctico, que más bien nos vamos a referir a los criterios, ¿sale? Estos criterios, pues que bueno, cuando hablamos de los criterios teóricos, pues estamos precisamente hablando sobre los fundamentos que tienen que ver con el modelo matemático. Son todas aquellas leyes, teoremas, postulados, funciones de transferencia, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la explicación matemática de un fenómeno físico, hablando de la física de la electrónica o de la electricidad, que al final de cuentas es algo muy parecido. Estos criterios, pues bueno, están fundamentados, como lo dice, en ecuaciones que nosotros los conocemos como las fórmulas, ¿no? Un ejemplo es la ley del divisor de tensión, la ley de Ohm, la propia ley de Ohm, ¿no? La ley de Kirchhoff, y bueno, todas esas series de leyes o teoremas que vamos aprendiendo o adquiriendo durante nuestra carrera de electrónica a través de las diferentes áreas como teoría de circuitos, pues bueno, todos esos fundamentos pues son precisamente los que le dan forma a esta resolución matemática.
Pero también nos tenemos que contemplar sobre los criterios prácticos. Y bueno, estos criterios prácticos difieren un poco de los criterios fundamentales matemáticos, ya que se van a enfocar pues prácticamente a lo que son pues los componentes, los tipos de componentes, el fabricante, características eléctricas, las magnitudes cuando hablamos de variables. Computacionalmente una variable, pues bueno, es el valor de un resistor, por ejemplo, ¿no? Su variable resistiva, la variable de la función de transconductancia o la ganancia de un amplificador operacional. Este tipo de cosas que a lo mejor pueden ser variables dependientes o variables independientes computacionalmente hablando, pues acá simplemente los conocemos en electrónica pues como los valores de los componentes. En este caso, pues bueno, también los criterios prácticos pues tienen mucho que ver con el instrumental que voy a utilizar tanto para excitación, hablando de los estímulos de entrada, como de las mediciones propias que tienen que ver con los instrumentos, ¿verdad? Cómo es que voy a obtener el voltaje, cómo lo voy a representar. Entonces, bueno, estos son los criterios prácticos que están relacionados obviamente con el diseño de un experimento electrónico. Entonces, teniendo los criterios teóricos y prácticos, yo puedo entender entonces que puedo hacer una mezcla, ¿verdad? O puedo ya ir entendiendo a qué me refiero con análisis. Prácticamente el análisis pues nos va a llevar a cabo precisamente sobre los criterios prácticos y sobre los criterios teóricos, pues si voy a hacer un análisis a corriente directa, a corriente alterna, si voy a obtener un punto de operación, si voy a tener un análisis de superposición, por ejemplo, ¿no? Para estos casos de modelos híbridos, si el análisis va a ser, bueno, digital, si va a ser en este, funciones de transferencia, y bueno, varios tipos de análisis que puedo hacer a la frecuencia, en el tiempo, y bueno, pronto vamos a ir hablando de cada uno de ellos cuando entremos al tema de tipos de análisis. Entonces, ya que tenemos esto, estamos listos para la introducción del modelo a la computadora. Ya que tenemos claro qué es lo que voy a, a analizar, lo que voy a diseñar, lo que quiero experimentar, con los criterios de límites, alcances, tolerancias, pues bueno, ya tengo como un bosquejo de qué es lo que voy a hacer y por lo tanto, pues bueno, estoy listo para usar el lenguaje apropiado. Cuando hablamos de lenguaje apropiado, pues estamos hablando precisamente sobre ya el simulador, ¿verdad? Como herramienta computacional. Estamos hablando entonces de entender su interfaz, ¿sale? Lo primero que tenemos que someternos es precisamente a este entendimiento de la interfaz. Entonces, bueno, tenemos que quedar claros sobre dos conceptos de la interfaz. Obviamente tenemos evolución en los simuladores. Ya habíamos visto que bueno, todo partimos, o todos los simuladores, o la mayoría de los simuladores parten sobre la descripción por conexión de nodos. Esto prácticamente pues comenzó con datos en textos, ¿verdad? Archivos donde se daban, así como entendemos el circuito cuando lo armamos en proto, de que un cable va a un punto de un resistor o de un capacitor o a la base de un transistor o al cátodo de un diodo, bueno, así que tan complejo, tan sencillo como pudiera ser, pues se describía de manera de texto, tal y como lo estoy diciendo en este momento, ¿eh? Un nombre de un nodo va conectado a otro y bueno. Avanzando la tecnología computacional, pues bueno, nos vimos ya con simuladores descriptivos ya sobre objetos, ya estamos trabajando sobre gráficos, ¿sale? Entonces, bueno, vamos entendiendo estos dos. Y bueno, el de texto, pues prácticamente, como lo mencionamos también en clase, pues en esencia trabajan sobre un modelo particular de instrucciones, por decirlo así, que tiene que ver con SPICE, y bueno, de ahí pues ha habido algunas eh, adecuaciones del SPICE durante su historia, ¿no? Entonces, bueno, el SPICE pues prácticamente viene como lo dice en el lenguaje inglés, es una programación para una simulación con énfasis en circuitos integrados. Más allá de los circuitos integrados, pues bueno, también acepta la cuestión de componentes pasivos, activos, discretos y bueno, ya hablamos un poco de ello también
en esta sesión y probablemente en algunas otras sesiones de otras materias pudieran haber hablado un poco de SPICE. No es la intención de hablar de SPICE, obviamente, simplemente para contextualizar de dónde es que podemos hacer simulaciones. Y bueno, la descripción de gráficos pues prácticamente no es más que ya el traductor de nodos en modo de texto pues a componentes de texto a gráficos, ¿vale? Ya podemos tener pues tablas de datos, graficadores, podemos tener eh, a- a- en algunos casos podemos tener hasta una un dispositivo que se parece mucho a un osciloscopio, a un generador, a un voltímetro, ya de alguna marca en particular, ¿no? A eso me refiero con la cuestión de los gráficos. Bueno, prácticamente entre la conexión de nodos o por objetos, pues en esencia va a ser el diseño del experimento ya cuando lo vamos a hacer en modelo computarizado, ¿verdad? Obviamente tendremos que aprender pues de manera intuitiva, de manera guiada o de manera ya muy particular, pues cada uno de estas herramientas de simulación. Bueno, cuando ya nos vamos al diseño, estamos hablando ya del diseño del experimento, pues obviamente tenemos que hablar precisamente sobre las condiciones de entrada, las condiciones de entrada de mi circuito, del modelo que quiero experimentar. Esto me va a indicar pues, qué tipo de análisis voy a hacer, como lo dije hace un momento, si lo voy a hacer a corriente directa, corriente alterna, si voy a hacer un análisis a la frecuencia, todo va a ser en tiempo, un tiempo discreto, y bueno, vamos a ir conociendo qué características requiere el análisis, pues ese análisis representará ciertas condiciones de estímulos a las entradas. Una vez que hago el análisis, pues bueno, voy a obtener ciertos resultados, ¿verdad? Una vez que ya tengo las condiciones de entrada, qué tipo de análisis voy a obtener, voy a realizar, pues entonces yo puedo estar suponiendo cuáles van a ser los resultados obtenidos. Cuando hablamos de condiciones de entrada, como lo mencioné hace un momento, pues tenemos que hablar sobre las magnitudes de las variables de entrada, ¿vale? Esto lo conocemos como los estímulos. Cuando hacemos el tipo de análisis, pues bueno, estamos hablando de qué se va a realizar con esos estímulos, ¿vale? Y obviamente va a estar en relación todo con el modelo matemático, variables, límites, tolerancias, estímulos, probablemente con variables dependientes o variables independientes. Podemos hacer, pues ahora sí que la herramienta no lo permite, podemos establecer ciertas condiciones estándar o básicas o condiciones un poco más particular, como puede ser variación de la temperatura, variaciones de condiciones hasta el tipo de encapsulado y cosas de ese tipo. Obviamente pues tiene que ver con el tipo de análisis, pues la resolución de las ecuaciones, ¿verdad? Obviamente cada fabricante, cada agente que nos ofrece o cada empresa que nos ofrece un simulador, pues bueno, va a estar, pues sus diseñadores pues prácticamente adecuando estos resoluciones de ecuaciones sobre los modelos matemáticos. Yo puedo pensar que yo como usuario de la herramienta, pues quiero solucionar probablemente quiero analizar, ¿no? Para mi clase cómo es que funciona un divisor de tensión, o ustedes simplemente quieren hacer la experimentación en simulador sobre un transistor a pequeña señal, pues bueno, lo van a estimular y van a pensar ustedes en la forma en que lo explicaron en clase o la forma en que lo voy a explicar, pero ya el simulador pues bueno tendrá sus técnicas computacionales, sus técnicas matemáticas, casi todos utilizan análisis de nodos para dar solución, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho que ver con la decisión computacional de cómo es que van a realizar la solución de las ecuaciones. Y bueno, prácticamente entre las magnitudes de salida durante o al final de este proceso de simulación, pues voy a tener los resultados, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a presentar los datos? Los voy a presentar en texto, los voy a guardar en un archivo, o simplemente los voy a mostrar en una gráfica, en una tabla, en un instrumento virtual, en un instrumento animado. Pues bueno, ese tipo de cosas
son las que voy a obtener en el simulador, pero además pues a mí me va a ser importante porque esos resultados me van a mostrar si el resultado, si el experimento fue válido o si el experimento sufrió un incidente o presentó algo que no esperábamos. Entonces es importantísimo la representación de los datos. ¿Qué representan para mí? Entonces prácticamente las condiciones dadas del análisis y diseño pues tienen propiamente que ver con tanto el estudio y el análisis de los resultados. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el estudio y análisis de resultados? Pues bueno, en esencia vamos a establecer qué nos representan los datos de salida en relación a las condiciones de los estímulos. Esto quiere decir que tenemos que contrastar entre lo esperado teórico y lo experimentado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que estos resultados ya con la herramienta computacional del simulador, pues tengo que establecer si es lo que yo esperaba de acuerdo a los valores teóricos, de acuerdo a mi modelo matemático, de acuerdo a mi función de transferencia, de acuerdo a mis ecuaciones, a mis fórmulas, como lo quiera interpretar, sobre lo experimentado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que lo llevo del papel, lo llevo a la herramienta computacional y posteriormente pues lo voy a experimentar y ahí tengo que contrastar si está cercano a la realidad o a la parte simulada o a la parte teórica. También puedo establecer, y bueno, tenemos que revisar los resultados e interpretar los resultados de la experimentación. Ahora sí, vamos a ir a llevar a cabo la experimentación y los voy a contrastar, voy a revisar qué fue lo que sucedió. Y bueno, una vez que reviso o interpreto, verifico esta gama de resultados que nos van a ofrecer, pues entonces puedo tomar ya decisiones, que sería lo que conocemos computacionalmente como la implantación o el control de alternativas de la solución, ya dentro de la realidad o el conocimiento generado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya con toda esta parte desde el análisis teórico, desde los criterios teóricos, los criterios prácticos, la revisión de los resultados, pues bueno, ya estoy en posición como para decir que pues sí resultó lo que yo esperaba o no resultó lo que yo esperaba, o simplemente puedo utilizar el simulador pues para saber qué puede pasar, ¿no? En ocasiones para eso algunos lo utilizamos, ¿no? En lugar de llevar a cabo ya con los componentes, pues bueno, juego un poco con el simulador y puedo estar listo para hacer un experimento y ya no ir tan a ciegas. Bueno, esto se conoce también como puestas en prueba. ¿Qué significa esto de los resultados ya puestos en prueba? Computacionalmente también se conoce como test bench o un banco de prueba. Aquí en electrónica también lo podemos conocer o llevar a cabo como tal, ¿verdad? O sea, voy a agarrar un plan de prueba, voy a agarrar una estrategia de prueba de acuerdo a un banco. Ese banco, ¿qué me va a indicar? Bueno, pues me va a indicar qué tipos de estímulos, qué variables, qué límites, qué instrumental es el que voy a utilizar para hacer ciertas pruebas, ¿no? Entonces, necesito este banco de pruebas para ir llevando a cabo resultados. Tal y como lo llevamos en una práctica, ¿saben? En una práctica ustedes llevan un diseño teórico, un diseño práctico y llevan una ejecución. En la ejecución ustedes ya llevan claro qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer y lo tienen que llevar también con la idea de que ya esperan qué es lo que como resultado, ¿no? Como resultado esperado. Ah, pues esa prueba, esta frase técnica del idioma inglés, el test bench o el banco de pruebas, pues es eso, parte de la ejecución. Y entonces, bueno, pues esto nos permite seguir realizando la experimentación computacional con ajustes o decir que sí funcionó, ¿verdad? Y entonces ya estamos listos para trasladarlo a una experimentación en condiciones reales cuando así lo queremos hacer o simplemente queremos suponer o queremos saber qué está pasando con el experimento. ¿Vale? Algo pasó aquí y continuamos. Bueno, espero que les sirva este video, es corto, es concreto, ya lo vimos en sesión de todos modos. Vamos a tener un video siguiente
donde vamos a ya introducirlo con nuestro primer guía práctica, una práctica guiada en esencia, aunque en realidad no es tanto una práctica, pero es como ir contextualizando ya un poco todos estos conceptos que estuvimos viendo el día de hoy. Gracias.